Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema número 5 de sanación interior, que son los aspectos prácticos de la sanación interior. Hemos estado haciendo un recorrido por nosotros fuerte, hemos tocado muchas zonas, entonces vamos a iniciar como siempre con una oración. Ven Espíritu Santo, lléname. Entra en mi entendimiento, en mi memoria, en mi corazón. Ilumínanos, infunde ese fuego de amor hacia el corazón de Jesús. En este recorrido en el que estamos tocando nuestra vida, nuestras heridas, enfermedades, carencias que hemos tenido y nuestra genética, tú, Jesús, has sido con nosotros. Nos has mandado tu Espíritu, pero hoy llénanos de ese Espíritu. María, acompáñanos, somos tus hijos. Necesitamos ir de tu mano para este proceso. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo, que en su humanidad nos estás enseñando a ser plenamente humanos. Que Él nos está llevando de regreso a ti. Este momento que vamos a tener de encuentro otra vez contigo, con Jesús, movidos por el Espíritu Santo, te lo ofrecemos para tu mayor gloria, para la salvación del mundo tan necesitado y para la santificación de tus sacerdotes que están dentro de tu corazón, Jesús. Mándales todas las gracias necesarias para que sean santos. María, contigo todo, sin ti nada. Enséñanos a vencer nuestra dureza, nuestros egos, nuestra soberbia, para ser humildes como tú y sabernos ofrecer junto con tu Hijo, el Verbo encarnado, y por tus manos al Padre. Amén. Bueno, espero que hayan estado haciendo esto de recorrer sus heridas, sus daños, sus carencias y examinarse qué síntomas están teniendo de ser ese corazón sin heridas. Cuánta paz, cuánta resiliencia, cómo han ido caminando en este proceso. El Señor nos está teniendo aquí en este desierto, en este retiro. Hemos estado haciendo un recorrido, un retiro espiritual, porque nos necesita sanos para ser sus manos en el mundo, para ayudarlo a salvar almas, para regenerar este mundo a través de nosotros. Entonces, también vimos qué pasos tenemos que dar para este proceso de sanación y qué herramientas el Señor nos ha puesto, con qué contamos. Vimos que tenemos las potencias del alma y todo este conocimiento y todo este trabajo personal. Pues a veces nos quedamos como a medias, sí nos cuesta trabajo entrar en nosotros para reconocernos, nos duele, claro, pero sobre todo no sabemos bien cómo hacerle. Entonces el tema de hoy van a ser ya ejercicios prácticos, cosas prácticas para aterrizar todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo en estos 4 temas anteriores,
para poder ir sanando en oración con estos ejemplos que vamos a ir viendo con este tema. Entonces, hemos visto que las potencias son las que nos ayudan para conocernos, pero necesitamos irnos conociendo desde la palabra de Dios. Entonces, tenemos que conocer la palabra, recibirla en nuestro corazón para acogerla, para asimilarla y para que sea parte de nosotros y, como estuvimos viendo, se guarde en la memoria y así vamos santificando nuestra memoria. Y cuando necesitamos algo para que nos ayude a salir de ese problema, en nuestra memoria tenemos la palabra del Señor y va a salir, que nos va a ayudar a sanar. Entonces, pues les vuelvo a insistir, necesitamos la meditación de la palabra todos los días. Escuchar sermones, la misa, nuestra oración personal, pero con la Biblia. Escuchar pláticas, tener retiros, todo eso va a ir llenando nuestro disco duro, porque nuestra memoria es un disco duro donde va almacenando todo, para que en el momento que lo necesitamos, busque y salga la palabra del Señor que nos habla y nos sana y nos ayuda a superar un problema, a salir de algo. Entonces vimos que la inteligencia es la verdad, que la voluntad busca el bien y que la memoria es el poder que ejerce en nuestra vida. Todo este camino, como hemos estado viendo, es doloroso, no es fácil. No lo debemos de hacer solos, sino con Cristo. Por eso tiene que ser en ambiente de oración. Siempre tenemos que tener un oratorio. Miren, aquí yo tengo mi oratorio. Necesitamos al Señor, necesitamos la Virgen, necesitamos un cirio, necesitamos signos sacramentales que nos ayuden a este proceso, no ir solos. Y bueno, yo aquí tengo a Conchita y tengo a Monseñor Ibarra, que es el que protege la alianza de amor, y tengo la cruz del apostolado. Todo ese ambiente a mí me ayuda a no caminar sola, a dejarme guiar, dejarme empapar por Jesús, que es el que me va a acompañar, ser dócil al Espíritu Santo para que mi imaginación, mi memoria, no sean mis cosas, sino sea el Señor el que me hable. Entonces, vamos a ver unos ejercicios prácticos, como les dije. El maestro de la vida espiritual, de todo este proceso, es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, tiene un método de discernimiento que nos ayuda. Y en este método de discernimiento y de dirección espiritual, él propone que hagamos una composición del lugar. Aparte de tener una ambientación, un oratorio, en donde yo me recoja a tener con más facilidad, preparar todo mi ambiente, mi cuerpo, mi mente, todos mis sentidos, entrar más en sintonía con el Señor. Lo que nos ayuda también muchísimo es la composición del lugar. Es lo que vamos a ir viendo, qué es eso y cómo se hace. ¿Qué entendía
San Ignacio de Loyola por composición del lugar. Es la manera de utilizar con sabiduría mi imaginación para ponerla al servicio de la palabra, de acoger más fácilmente la palabra y de poder ser más dócil a la voluntad del Señor, entendiéndola. Conchita, mi madre espiritual, nuestra madre espiritual, Concepción Cabrera de Hermida, sus primeros tiempos fue dirigido por jesuitas, entonces tiene esta metodología. Y nos dejó un libro que se llama Horas Santas, que son meditaciones ante el Santísimo. Tiene dos de meditaciones ante el Santísimo, uno que se llama ante el altar y otro que se llama Horas Santas. En Horas Santas usa esta metodología, pero ella no le llama composición del lugar, ella le dice ambientación. Entonces, cada meditación comienza con una ambientación. Después pone una petición que se le va a hacer al Señor con esta meditación que se va a hacer ante el Santísimo y cuál es el fruto que vamos a recibir o a tener con esa meditación que nos está dando. Entonces, nosotros vamos a aprender a saber hacer esa composición del lugar. Por ejemplo, una composición de lugar es en Semana Santa, que vamos a una meditación a la cruz y la persona que guía, sea un sacerdote, sea un laico, dice: hermanos, vamos a ir al Calvario, a la cruz. Entonces ya nuestra mente se va al Calvario, enfrente de la cruz, con el Señor, a hacer esa meditación. Y acompañemos a Jesús en ese dolor. Y vamos a presenciar lo que pasó. Estamos preparando nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestro cuerpo, todo. Le estamos haciendo una ambientación para poder llegar a tener mejor esa meditación. Nos cuesta mucho trabajo hacer oración a veces y esto nos ayuda a prepararnos con toda la ambientación. Entonces, la composición del lugar es muy importante. Otro ejemplo de composición del lugar es, está Jesús en una comida y entra una pecadora a llorar a sus pies, los baña de lágrimas y los enjuaga con sus cabellos, los unge. Y yo me meto en ese momento y digo: a ver, yo soy invitada. ¿Cuál es mi actitud cuando yo estoy en un lugar y llega una persona con muy mala reputación o una persona que ha causado intrigas, conflictos, chismes, que se creó todo un ambiente desagradable? ¿Qué pienso? ¿Qué digo? Ay, a lo mejor digo: ¿qué hace esta persona aquí? ¿Cómo se atreve a entrar aquí? Y entonces yo me voy a ese lugar, a esa ambientación, cuando entra con Jesús la pecadora, y yo me reconozco. ¡Wow! Yo también, como los fariseos, juzgo, rechazo y me pongo de que, ¿qué hace? ¿Cómo se atreve? Si Jesús supiera quién es la que lo está atacando, no dejaría que entrara. O sea, y me reconozco las veces que yo he sido dura,
y juzgado sin saber la historia, la conversión de esa persona y rechazo, me vuelvo fariseo. La ventaja de esta ambientación, porque usamos la imaginación, usamos la memoria, es que yo también me puedo poner del otro lado. Yo soy esa pecadora, el que voy a los pies de Jesús a llorar. ¿Cuántas veces hemos tenido procesos de sanación donde nos reconocemos lo que hicimos, el pecado y, y la inmensidad y el amor y la misericordia y todo lo que es Jesús y le pedimos perdón y a veces hasta lloramos? Entonces, yo soy esa persona necesitada del perdón de Dios, que me tengo que inclinar a sus pies para llorar y enjugar con mis lágrimas sus pies para sentirme perdonada. Esa es una ambientación del lugar. Entonces, vamos ahora a ver 6 ejemplos de ambientación del lugar. Aparte de estos que les di desde la palabra, también es, por ejemplo, la barca, cuando están en la tormenta, que Pedro le grita, Jesús despierta, nos estamos ahogando. En mis tormentas yo me pongo en esa barca de mi vida, de mi familia, y le grito a Dios que me salve. Entonces, para este proceso de sanación, para poder entrar en oración acompañada de Jesús, que Jesús sea el que me hable y me sane, necesitamos pues la imaginación. La imaginación porque nos va a ayudar a sacar mucho provecho. Entonces, les voy a dar 6 ejemplos, pero no son los únicos. El Espíritu Santo nos va a ir recordando o nos va a ir poniendo otros ejemplos. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, ahí los tenemos, y debemos de dejar que Él actúe, que nos inspire todo esto. Pero necesitamos como ejemplos prácticos, pues para saber cómo es, cómo hacerle, y cuando se nos venga una inspiración, saber dejarnos guiar, dejarnos llevar, ser dóciles y no frenarnos o querer una estructura de rezos cuando el Espíritu Santo nos va a ir metiendo en una ambientación para hablarnos y para sanarnos. Entonces, vamos a ver 6 ejemplos. Uno se llama visita, la entrega, el bronceado, la casa, la pastilla. Puntos suspensivos porque no son los únicos, son muchísimas más, pero vamos a ver nada más estos 6. Okay. Quedamos, tenemos que preparar el lugar con la presencia del Señor. Tenemos que invocar al Espíritu Santo, tenemos que hacer oración. Si antes de entrar en este proceso también hacemos ayuno, ofrecemos nuestro rosario, una visita al Santísimo, hasta digital. Aquí lo tenemos, la exposición al Santísimo en vivo 24 horas en internet. Para estar súper preparadas. Tenemos una lucha contra el maligno, entonces necesitamos herramientas, armas, necesitamos la oración de San Miguel Arcángel para que todo nuestro ambiente esté lleno del Señor.
vamos a ver la primera, visita. ¿Qué es la visita? Vamos a invitar a Jesús a que visite nuestra vida. Como somos materia, como somos humanos y tenemos que tocar, ver, gustar, como decía Conchita, soy muy materialota, vamos a conseguir un cordón, un mecate, un listón o hacer una tira de papel, nada más que es muy larga lo que vamos a hacer, entonces si se consiguen un cordón es mucho mejor. Vamos a ver que en la línea de nuestra vida y cada centímetro equivale a un día de mi vida. Ejemplo, una persona de 60 años, ¿cuántos días tiene de vida? Multiplicamos 60 por 365 y nos da 21.900 centímetros. O sea, 219 metros, un poco más de 2 cuadras. Ahí estamos haciendo una ambientación del lugar, estamos como graficando muy aterrizado nuestra vida. Y entonces vamos a marcar, a pintar de colores: negro, gris, blanco, dorado, azul, dependiendo lo que hayamos vivido. Ejemplo, una persona que se separó, su matrimonio no funcionó, dice, híjole, estos años de mi vida fueron negros. 4 o 5 años fueron unos pleitos, unas agresiones, un dolor, un desgaste. Y entonces, ojo, mucho ojo. No vamos a recordar detalles. Nada más vamos a recordar cuánto tiempo yo viví eso. Entonces, esos centímetros los vamos a pintar de negro. Dijimos 4 o 5 años, dan como, a ver, como unos 10 metros, más o menos. Y que son como 1000 días, son 10 metros. Entonces yo en mi cordón, en mi mecate, en mi listón, lo que yo haya escogido, o si no tengo ahorita, o no, pues tiritas de papel, nada más que van a ser muy largas, más de, cuando dijimos más de 200 metros, si tengo 60 años, si tengo más menos, pues está largo. Entonces vamos a pintar de negro 10 metros. Después yo digo, híjole, tuve una época de mi vida gozosa, que todo me fue bien, que disfrutaba. Sí tenía pues problemitas porque la vida no, no es todo color de rosa, pero pues fue una vida bonita, llena de bendiciones y todo. Pero yo no te agradecí, Señor, todo eso que viví. Yo sentí que era lo que vivía, que lo merecía. Nunca te tenía yo presente porque no estabas tan dentro de mi vida que en todo te ponía como el centro de mi vida. Vivía yo sin ti muy a gusto, pero fueron días alegres. Entonces, bueno, esos días van a ser blancos o los pinto de rosa. Y dices, wow, cuánto, ¿no? Y después hubo otra época en que estuve apática, triste, hasta deprimida, que sí, pasaba unos días así, entonces pues fue gris, todo así, entonces voy a pintar de gris. ¿Para qué nos sirve todo eso? Yo voy a decirle, Señor, mira cuánto de mi vida, qué largo, estuvo negro. Ven, visítame
en esta parte negra de mi vida, de dolor, de la separación o de problemas financieros tan fuertes que yo decía ya no puedo más. Visita y sana esa época de mi vida que la viví y que no te invité a visitar, a que sanaras. Ven y sánalo ahorita, visita eso. Ven y visita esta parte de mi vida en la que yo estuve muy contenta, alegre, me fue bien, a gusto, pero nunca te la agradecí. No estuviste tú en mi vida y no te dije gracias, porque eres tú el que estás conmigo también en esta parte. Entonces visita esta parte de mi vida y ahorita yo te doy gracias. Y así cada una de las etapas que vivimos, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo estuvo, ¿no? A lo mejor mi listón tiene poquitas áreas oscuras, tiene unas muy doradas, unas rosas, unas blancas, y dices, gracias Señor por esta vida. O tiene mucho negro, gris, rojo, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Dices, Señor, mira mi vida, ven y sánala. A esto le llamamos, porque le estamos invitando a visitar nuestra vida para que Él la sane. A eso se le llama composición del lugar. Entonces, el Señor viene a mi vida porque yo lo estoy invitando, específicamente aunque vive dentro de mí, aunque sé que está conmigo, aunque toda esa parte de mi vida Él la vivió conmigo y yo la viví con Él, pero yo no me di cuenta. O me di cuenta en poquitas veces, pero desde mi niñez, Él caminó conmigo y dice, ven y visita. Y ahorita que yo estoy consciente que lo estoy trayendo, sánalo. Sana esa parte de mi vida o te agradezco por esa parte de mi vida. Entonces, visita. Segunda ambientación del lugar, la operación. Para hacer ambientaciones, pues usamos cosas conocidas de la vida diaria, como Jesús, sus parábolas eran de las cosas cotidianas de la gente a la que le iba a hablar. Una operación, vas con el doctor, entras al quirófano a que te quiten, te amputen, te abran, te sanen, te extraigan, suturen, para que te quiten ese daño, esa enfermedad que tienes, ese órgano que está mal o esa supuración. Jesús es el experto, es el médico que nos sana. Entonces vamos a decirle a Jesús, ven a cerrar esta herida que está abierta. Sutúrala, sánala, desinféctala o saca, purifica, cierra, cura, protege para que yo sane de esta herida. El primer tema estuvimos viendo qué heridas tenemos, qué enfermedades tenemos. Entonces le estamos pidiendo que Él venga y sane. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en el hospital, sobre todo terapia intensiva? Nosotros no hacemos nada, estamos acostados, el médico es el que hace todo, el médico es el que da el tratamiento y nosotros no hacemos nada. Eso es lo que pasa. Señor, yo no puedo con esto, esta herida, no he podido, aquí estoy, en cuidados intensivos. Tú trata, tú haz lo que tengas que hacer para que me cure y para que sane. También
podemos imaginarnos un trasplante de corazón. Cuando se hace un trasplante, para poder poner un corazón nuevo, se conecta a una máquina, a un corazón artificial. Entonces la sangre comienza a circular para poder quitar el corazón y sustituirlo por un corazón nuevo. La sangre comienza a circular por la máquina, se purifica y regresa a mí purificada, limpia, con un corazón nuevo. Entonces yo le digo al Señor, Jesús, quítame este corazón de piedra, purifícame mi mente, mi inteligencia, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, que mi sangre pase a tu sangre, a tu cuerpo, que circule por ti, que entre a tu corazón y que salga y dame un corazón nuevo. Trasplántame tu corazón en mí para que sea un corazón sin heridas como tú me quieres. Entonces, estos ejemplos de composición del lugar nos ayudan muchísimo. En Alianza de Amor, el Señor nos está diciendo que quiere que somos su sangre. Entonces, para ser su sangre y para poder dar vida a otros, necesitamos que nuestra sangre entre en el torrente de sangre y pase por el corazón de Jesús para ser una sangre limpia, purificada y tener un corazón nuevo. El Salmo 51 dice, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo. Y eso le pedimos, ¿no? Aquí estoy, Señor, en la operación de trasplante de corazón, porque estuve en terapia intensiva y mi corazón de piedra necesitaba ser un corazón sin heridas, tu corazón. Necesito que sea tu corazón en mí el que dé vida y en el que circule tu sangre para poder ser tu humanidad. Y por eso es que todo este proceso tiene que ser con Jesús. Jesús es el que sana, Jesús es el médico. Necesitamos por eso nuestra memoria que esté llena de la palabra para poder tener esas composiciones del lugar. Jesús es nuestro médico. Ya vimos dos. La visita, estamos invitando a visitar nuestra vida para que nos sane. El quirófano, la operación, le estamos pidiendo que arranque, que quite, que purifique, que limpie, que sane, que suture y que nos trasplante un corazón puro. Vamos a ver la siguiente. Es el bronceado. El bronceado, ¿qué hacemos cuando nos queremos broncear? Pues vamos y nos ponemos al sol. ¿Y qué hacemos? Nada. Nos acostamos, hasta cerramos los ojos, nos relajamos y dejamos que el sol nos broncee, nos dé color. Jesús es el sol de justicia. Entonces nos vamos a poner frente al sol en la Eucaristía, enfrente del Santísimo. ¿Y qué hacemos? Nada. En el Santísimo no debemos estar rezando muchas oraciones. Debemos de ponernos enfrente de Él para que Él nos dé color, nos quite esa palidez que tenemos de
cristianos tibios para darnos el color de Jesús, para calentarnos. Cuando nos ponemos a broncear, nos entra mucho calor, la piel se calienta. Necesitamos el fuego del amor de Dios, el fuego en mi vida, para yo irradiarlo, para salir al mundo a llenar el mundo del fuego del amor del Señor, que tanto lo necesita. Este mundo frío, este mundo sin Dios. Jesús no agota el camino. Hay muchos caminos para llegarnos. Lo único que pide de nosotros es que nos prestemos. Todo lo hace Él. Nada más pide nuestra disponibilidad, nuestro sí, como a María le preguntó, ¿quieres? Y nosotros el sí de María. Necesitamos que nuestra madre nos enseñe a saber decir, sí, Señor, tu voluntad, ininterrumpida. Porque nosotros ponemos las intermitentes en nuestro carro. Vamos por él, manejando nuestra vida, pero ponemos intermitentes. A veces sí, a veces no. A veces es tu voluntad, a veces es mi voluntad. Y María nos enseña a ese fiat, confiado en el Señor. Sí, entra en mi camino. Yo le puedo decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mi esperanza ya se acabó. Ya no le encuentro a este problema, ya estoy cansada de tanto tiempo de tener problemas económicos, por ejemplo, y que no salgo y que tú sabes que pues, es lo necesario y que comienzo a salir y otra cosa, otro problema o un problema con un hijo que llega un momento en que ya mis fuerzas no dan más. Y el Señor me dice, vente al sol, broncéate. En Mateo 11, del 28 al 30, Él dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cansados, que yo los aliviaré. Ponte enfrente del sol, Él te va a aliviar. Necesitamos por eso estar enfrente al Señor, al Santísimo, en las Eucaristías. Ahí nos vamos a broncear, nos vamos a llenar del color de Dios. Se nos va a quitar la palidez de mi humanidad tibia, fría. Necesito el color de Jesús. También podemos tener esa tristeza, esa como abandono. Cuando los hijos se van, que dicen el nido vacío y que ya me quedo sin sentido, o que los hijos, cada quien ya casados, tiene su propia vida y a veces me visitan, o yo de abuela ya no hay y siento la necesidad. Señor, ven y visítame, por lo que no me vienen a visitar. O lléname de ese fuego, ese calor. Aquí me pongo, Señor, en tu presencia a broncearme. Un duelo que no he podido superar. Que sigue, ese Señor, tú eres. Entonces, poco a poco, voy sintiendo esa sanación interior. Ya sea que esté yo en cuidados intensivos, o ya sea que me ponga enfrente al sol de justicia, o ya sea que le invite a habitar, a venir a mi vida y decir, híjole Señor, estos, santifícalos, sáname, bendice esta etapa de mi vida. Otro, composición del lugar, la casa. En una casa hay muchas habitaciones. Hay áreas públicas y hay áreas privadas.
Públicas, la sala, el comedor, la entrada, la estancia, el jardín. Y privadas, pues son las recámaras. Y dentro de las recámaras todavía hay baños. Eh, hay, tengo algo más íntimo, más, por ejemplo, un cofrecito en donde tengo una caja, un cajón, donde tengo cosas muy, muy íntimas. Entonces yo le digo al Señor, ven a mi casa. Vamos a recorrer mi casa, mi sala, mi comedor. Son lugares públicos, pero entra en lo más íntimo. Ven a mi recámara. Ven a donde yo descanso. Hazme descansar. Y mira mi cofre del tesoro. Todo esto, Señor, hazte presente en mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Porque hay muchas personas que sí dejan entrar al Señor a su casa, pero en puras áreas públicas. No lo dejan entrar en la intimidad. Son los que sí van a misa los domingos por cumplir, los bautizos, las bodas, las primeras comuniones. A veces cuando algo fuerte me está pasando, hago oración, pero estoy viviendo mi vida eh, sin él. Lo tengo de visita cuando lo necesito, lo invito. Tenemos que decirle, Jesús, entra a tomar posesión de mi casa. Sé el Señor de mi casa, el dueño de mi casa. Entra lo más a mi intimidad, a las cosas que solo tú conoces, para que te las doy, te las entrego, para que seas el dueño, el Señor de mi casa. Pero en las casas también hay basura. Entonces también le decimos al Señor, tira la basura. Todo lo que nos sirve, todo lo que se está pudriendo, todo lo que huele feo en mi casa, en mi vida, tíralo, sácalo. Tú eres el dueño de mi casa. Tú sácalo. Yo no sé qué es lo que me está haciendo daño, qué es lo que está haciendo que huela feo mi vida, qué es lo que yo no estoy irradiando a los demás de tu olor de santidad, sino que estoy irradiando ese olor de mi humanidad caída, pecadora, llena de debilidades. Saca de la basura de mi casa. Entonces, ven a visitar para que tú seas el Señor de mi vida, el Señor de mi historia, el dueño de mi cuerpo, el dueño de mi alma, el dueño de mi mente, el dueño de mi corazón, que seas el centro de mi vida. Tenemos otra composición del lugar, que es la pastilla. Hay medicinas, hay pastillas para curar pues todo. Y además son de diferentes colores, tamaños. Eh, Mi abuelito tomaba muchísimas medicinas, ¿no? El bonche así ya, para cada día tenía su cajita con sus pastillas. Y una vez me hizo esta pregunta, me dice, oye, ¿cómo saben las pastillas a dónde se tienen que ir para curar? Que este es para el hígado, que este es para la presión, que este es para el corazón, que este es para la circulación. ¿Cómo saben las pastillas a dónde se tienen que ir para curar? Y los colorcitos. Entonces, eso es la Biblia. Los versículos de la Biblia son las pastillas que nosotros nos las tomamos, nos las comemos y no sabemos qué está pasando. Como la pastilla cuando te la tomas, tú no sabes cuál es el proceso de tu cuerpo de tomártela, de digerirla, de asimilarla, de que comience a circular, de que llegue al cerebro y el cerebro le mande como esos, no son nutrientes, lo que necesita
de el organismo, ese órgano que se tiene que curar para que llegue, pero pasa el proceso por el cerebro y el cerebro es el que se fortalece y manda la señal y manda lo necesario al órgano para que se cure. Pero nosotros ni cuenta nos damos qué está pasando. Nada más sabemos que la tomamos y nos va a ayudar a quitar el dolor de cabeza. Todo el proceso interno que está pasando el tiempo y todo lo que recorre y todo el proceso químico que hace el cuerpo, ni idea, ni intervenimos en eso. Esos son los versículos de la Biblia. Por eso Ezequiel, no me acuerdo, déjenme ver, Ezequiel, no, pues él dice, cómete el rollo. O sea, cómete la palabra del Señor, cómete los versículos, cómete la Biblia, pero también cómete al Señor en la comunión. Cómetelo al escuchar la palabra en la misa. Cómetelo en la oración. Para que dentro de ti tú no sabes qué está pasando, pero te va a sanar. Va a llegar a tu mente, va a llegar a tu memoria, va a llegar a tu inteligencia, va a llegar a tu corazón y el Señor te está sanando. Entonces, no sabemos en qué momento va a salir un versículo que nos va a sanar, nos va a traer la paz, nos va a traer eh, la resolución de un conflicto, de una dificultad. Es un cofre del tesoro nuestra memoria. O un disco duro en donde le metemos toda la información para después, cuando la necesitemos buscar, con un clic sale para sanarnos. Entonces tenemos que rescatar ese cofre del tesoro que tenemos en nuestra memoria. Es un regalo que el Señor nos da y que guardamos dentro de nuestro corazón. Por eso necesitamos ese trasplante de corazón para que tener un corazón que lata al unísono del corazón de Jesús. Que mi sangre circule en su sangre y que su sangre en la mía y ser uno. Por eso somos cuerpo de Cristo, porque somos uno con el Señor. Pero si no alimentamos, si no nos conectamos con el Señor, mi sangre no va a circular en Él, no va a pasar por su corazón y no va a llegar a mí para sanarme, para purificarme. Entonces nosotros le tenemos que decir al Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Estos son unos ejemplos de cómo es el proceso de sanación y cómo hemos estado viendo en todos los temas que necesitamos la oración desde la palabra. ¿Por qué nos cuesta trabajo orar con su palabra? Preferimos rezar y repetir oraciones ya hechas por otras personas que el Espíritu Santo le inspiró. Déjate, ponte a broncear para que entre en ti esa luz. Cómete las pastillas para tener eso, pero con oración, con la Biblia. Hay un proceso que ese versículo que te dice a ti, tienes que buscar los verbos y tienes que ponerte en lugar del personaje de eso para identificarte con ese momento que va a ser un momento de tu vida, que si no lo has vivido, pues ahí lo vas a tener almacenado y lo vas a llegar a vivir. Entonces, vamos durante la semana y vida, porque esto ya es de vida, porque la sanación interior no se acaba nunca.
porque siempre necesitamos seguir sanando y sanando y sanando todo. Vamos a hacer, estos ejemplos concretos de composición del lugar, los vamos a hacer nosotros en este proceso para ir practicando. Y bueno, la lectura de la Biblia, la oración, las visitas al Santísimo, la misa, todo eso nos van a ir llevando, porque el Señor nos necesita sanos para ser sus apóstoles en este mundo tan necesitado de Él y tan ausente de la humanidad. En este tiempo de purificación, necesitamos nosotros ser fuertes. Cuando como les dije en unos temas, un soldado cuando va a la guerra enfermo, pues no puede, necesita ir sano. Nosotros vamos a la guerra y es una guerra espiritual. Entonces vamos a hacer estas composiciones del lugar para ir sanando. Pero acuérdense, pues necesitamos a Jesús, necesitamos el ambiente de oración y tal vez necesitamos después buscar el consejo de alguien que me ayude a procesar esto. No vamos a profundizar y recordar detalles. Acuérdense que la memoria es el poder que tiene en nuestra vida. No debemos de recordar detalles porque comienza otra vez la discusión permanente. Cuando nosotros tenemos un pleito con alguien, una discusión, un problema, terminamos eso, pero en nuestra mente seguimos la discusión. Y le hubiera dicho, y es que yo tengo la razón, y es que esto pasó, pero él no debió de haber hecho, y el rollo de la discusión permanente. Tenemos que cortar con eso, la discusión permanente dentro de nosotros. Hay quienes tienen, por ejemplo, 10 años de separados y todavía andan en una discusión permanente interna de justificándose que tuvieron la razón. Generalmente en un problema, los dos tienen parte de razón y parte de culpa. Entonces vamos a entregarle al Señor lo que hayamos vivido y a callar la loca de la casa, que es la imaginación. Nos sirve la imaginación para composición del lugar. Pero cuando la imaginación nada más nos está trayendo y recordando lo malo, la tenemos que callar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe y sea nuestro consejero para saber cómo. Pero necesitamos a veces buscar también la ayuda profesional de un sacerdote, de una persona, de un guía maduro y que sepa ayudarte a sanar eso. Bueno, terminamos con una oración. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Padre, porque nos amas tanto que nos mandaste a tu Hijo y que con palabras de hombre nos está diciendo cómo nos quiere, que con su experiencia humana divina nos está enseñando el camino de una sanación. Gracias, Jesús, por darnos a tu Madre, compañera de nuestro camino, ejemplo, que nos conduce como hijos hacia tu corazón, por dejarnos a tu Espíritu para que sea nuestro guía, nuestro maestro, nuestro abogado. Jesús, queremos ser este corazón sin heridas para ayudarte, ofrecernos contigo al Padre por manos de María para la salvación del mundo
para la santificación de los sacerdotes tan amados de tu corazón. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Con María todo, sin ella nada. Vencernos por amor para alcanzar la santidad. Amén.